Bien, hermanos, vamos a ir al libro del Evangelio de San Lucas y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 30. Dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casarán y se darán en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Quiero bendecir el Señor. ¿Está? Lucas 17, dije mal, perdón. Lucas 17, desde el 26 al 30. Y aquí tenemos lo que el Señor nos da una profecía que habla de los tiempos que van a acontecer antes que el Señor venga. Y el Señor cuando dice el día aquí, cuando dice y será el día que el Hijo del Hombre se manifieste, se está refiriendo a unos sucesos de cosas. Y ese suceso de cosas comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Creo que todos han escuchado hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿creen que va a ser durante su vida aquí en la tierra? ¿Están esperando que el Señor venga mientras estén en vida? Que ustedes no sean los que van a ser parte de aquel grupo que va a resucitar y el Señor va a transformar, sino que creen que vamos a ser transformados. Creemos que somos parte de ese grupo que vamos a ser transformados en vida y vamos a ser arrebatados. Que quien esté al lado nuestro va a decir, de repente se va a encontrar con que no estoy más. Ese suceso va a pasar. Y mirá, si hay alguien que todavía no ha tenido la experiencia de salvación con el Señor, puede ser que el Señor venga en este momento y en un instante muchos de nosotros desaparecemos de este lugar, pero si no tenés a Cristo te vas a quedar. Y vas a mirar a tu alrededor y no vas a ver a nadie de los que estamos aquí. Porque ese suceso va a pasar. Y como dice su palabra, todos los que han creído en el Señor Jesucristo van a ser arrebatados. Pero el Señor nos dejó señales y nos dejó situaciones que van a ir pasando para que los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia esté atenta. Para que eso nos anime a seguir avanzando, para que tengamos vidas fieles al Señor, vidas de santidad, alejadas de todo tipo de pecado. El Señor quiere que vayamos preparándonos para ese momento y lo estemos esperando. Cuando comienza el Señor a decir aquí que en los días de Noé, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, ¿qué significa? Que todo el mundo hacía lo común y normal, que está bien, pero nadie se acordaba de Dios. Nadie se acordaba de Dios. ¿Sigue? ¿Qué pasó? Ahí está. En Génesis 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjense que aquí el Señor Jesucristo habla de que todo el mundo hacía lo normal.
comían, bebían, trabajaban, se casaban, hacían fiesta. Y hay algo notable también, que no hace mención a que nadie se acordaba de Dios. Inclusive cuando vamos al pasaje de Génesis 6, ahí nos da, en los tiempos de Noé, el por qué vino el juicio de Dios a aquella sociedad y al mundo entero en aquel momento. ¿Era por qué? Porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Es decir, estaban pensando hacer el mal. No había intenciones buenas en los corazones de aquella sociedad, de aquella población del mundo prediluviana. El hombre antes del diluvio estaba alejado de Dios, no pensaba en Dios, a tal punto que el único que encontró justo y que lo llama fue a Noé, Dios. Pero esos eran los días de aquel momento. Días donde lo normal acontecía, como dice en Lucas, días donde el hombre hacía su vida olvidados de Dios, pero además había una posición del hombre en su corazón. La maldad y el designio era hacer el mal. Decía que pensaban, maquinaban en hacer el mal. Ahora, Lucas 17, y así como dice 28-20, nos habla también de otra parte de la historia, posterior al tiempo del diluvio, con toda una nueva civilización que hubo, porque el diluvio arrasó con toda la humanidad, solamente 8 personas quedaron vivas a través del arca, que luego comenzaron nuevamente toda la nueva civilización, pero transcurrió el tiempo y caemos en la historia aquí en cuando el Señor hace mención a aquellos días de Sodoma y Gomorra, los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Fíjense que la misma situación que la que pasaba con Noé, en los tiempos de Noé. O sea, el hombre vivía normalmente, porque vemos que todo lo que hacen ahí es común. Comer para vivir. Vendían para tener cosas, posesiones y aún para poder comer. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea que es algo normal. Y si vamos a Génesis 19, vamos a encontrar algo más. Acompáñenme al libro de Génesis. Había algo que pasaba Génesis 19, versículo 4, que está ahí. Tal vez no encontramos exactamente con palabras de hoy lo que acontecía en aquella ciudad. Todos lo sabemos, ¿no? Por eso se llaman hoy sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Lo que prevalecía era la homosexualidad en Sodoma y Gomorra. Y allí dice, ¿se acuerdan cuando la historia nos cuenta que los ángeles habían ido a visitar a Lot para sacarlo, porque Dios ya iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? Dios ya tenía en su mente destruirlo. Abraham intercedió por él y hizo que Dios mandara a sus 2 ángeles para que sacaran a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué quiso destruir a Sodoma? Bueno, fíjense en Ezequiel 16:48 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, su hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad.
soberbia ante todas las cosas. Luego tenemos, en Judas versículo 7 nos dice, Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, de vicios contra naturaleza. Entendamos a qué se refiere eso. Pecados sexuales y pecados sexuales de la homosexualidad. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda. Esa palabrita, nefanda, significa libertinaje sexual, desenfreno, indecencia, que era la conducta que existía allí en Sodoma y Gomorra. Y volviendo, ¿qué pasó en la historia de aquellos ángeles? ¿Qué quisieron hacer los que vivían? Dice la palabra de Dios, los varones de Sodoma, junto al pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacalos para que los conozcamos. Y esa palabrita conozcamos, en el Antiguo Testamento y en el hebreo, era tener relaciones sexuales. Y podemos ver el entorno entonces de la sociedad donde estaba viviendo Lot. Podríamos hablar de por qué Lot entró ahí siendo un justo, ¿no? Tema aparte, será para otro momento. Pero la condición que el Señor está haciendo mención a aquellos tiempos, nos está hablando de que dice, recuerden, porque cuando el Hijo del Hombre esté por venir, los tiempos van a ser como aquellos tiempos. Está mostrando como con una lupa, te está diciendo, nos está diciendo, miren a los días de Noé, miren a los días de Lot, porque cuando estén en esos días, el Señor está ahí a las puertas a venir. Y si nos ponemos a mirar entre las dos partes, decía, no hay ninguna mención de adoración a Dios o ninguna religión pagana ni en los días de Lot ni en los días de Noé. ¿Sí? Y es una condición del hombre. Romanos 3, 18, 19 dice, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No lo había en aquellos tiempos. Y empiecen a ver si tenemos alguna similitud de nuestros días a aquellos días. Bueno, esto ya lo comenté, esto también. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Cómo estamos en la actualidad? Lamentablemente a veces los medios de comunicación no nos hablan de las cosas que pasan en el mundo. Se cierra mucho lo que pasa en la Argentina. Pero en el mundo total, con respecto a la violencia, mire, saqué de algunas páginas y de lugares donde esto está, lo pueden encontrar en las páginas que les voy a decir. De las Naciones Unidas dice, hoy la delincuencia causa más muertes que los conflictos armados. La delincuencia, ¿no es violencia eso? Los días de Noé. Estaba el hombre pensando hacer continuamente el mal. Entonces hoy, ¿qué nos dicen? Las Naciones Unidas nos dicen que hoy la delincuencia en todo el mundo causa más muertes que cualquier guerra, que aún la guerra que está sufriendo hoy Ucrania con Rusia. Amnistía Internacional es otra fundación. Más de 500 personas mueren cada día en el mundo por causa de violencia con armas de fuego. Médicos Sin Fronteras, con respecto a lo que es la niñez. Cada año más de 3 millones de niños menores de 5 años mueren por desnutrición. 3 millones de niños mueren por desnutrición. ¿Sí? Estábamos diciendo, la delincuencia, el armamento, el hombre no mira la necesidad que tiene otro. 3 millones de niños muriendo. UNICEF
La desnutrición aguda grave afecta alrededor de 13.6 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo. ¿Y esto no es violencia, acaso? El hombre pensando para sí mismo, generando violencia, los robos, la delincuencia, todo eso es porque no quiere hacer lo que tiene que hacer, trabajar y ganar así lo suyo. Hoy se trabaja para ganar desmedidamente. La Organización Mundial de la Salud, cada año se provocan, esto es otra cosa, vamos a decir, si no es violencia, el genocidio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. 73 millones de abortos en todo el mundo por año. Eso se da. Y en Argentina, acá mismo, tenemos a 2 años de la legalización de la ley del aborto, se han hecho 132.000 interrupciones voluntarias del embarazo en el sector público. Cuando se hizo esta medición, en diciembre del año pasado. Eso equivale a 180 abortos por día en estos 2 últimos años que pasaron. ¿Acaso no es violencia? ¿No estamos viviendo en los últimos tiempos? Podría seguir hablando de lo que ocurre. Esto es lo que está medido, porque la cantidad de abortos que no están medidos también no se sabe. Con la cantidad de abortos que se dan con la pastilla que se da, el misoprostol, es así el nombre, no me acuerdo bien, misoprostol, creo que es una pastilla para producir el aborto. Es impresionante. Esto, ¿alguien escuchó hablar de esto? ¿Sí? ¿Alguien escuchó hablar? Hermanos, no podemos vivir ajenos de lo que pasa en la sociedad, porque la iglesia está inmersa en esta sociedad. Por lo cual necesitamos saber qué es lo que ocurre en el mundo. La Agenda 2030 es una agenda, un proyecto de un montón de países y las organizaciones mundiales de la salud y de la ONU, que están puestas como un proyecto al año 2030 donde va a haber un cambio drástico en todo lo que conocemos la sociedad. Y la iglesia, si el Señor no viene antes, va a estar inmersa en esa sociedad que van a querer imponer a la sociedad y nosotros como cristianos vamos a estar dentro de esa sociedad. En este marco la agenda conviven otras agendas entre las que se destaca la agenda lobby del LGTBI y demás, Q+, ¿sí? Que son todo eso, son aquellas personas que a partir del año 1950, que la homosexualidad se empezó a llamar como una enfermedad mental, luego en el año 60 se cambió el nombre de enfermedad mental a por una disforia de género, a terminar hace unos años en que es una condición que quiere el hombre vivir y que nadie le puede decir nada. Es un pecado, la Biblia lo dice que es un pecado, la homosexualidad es un pecado. Dios nos formó hombre y mujer. Aún nos quieren meter en la cabeza que tenemos que tirar todo lo que dice la ciencia con respecto a eso. Porque ya no vale el ADN lo que dice, ya no vale la contextura física, ni siquiera los órganos sexuales que tiene la persona para definirla si es hombre o mujer. No, ahora tiene que ser, depende cómo se sienta ella. A tal punto que ahora tenemos que preguntar, ¿cómo querés que te diga? ¿Que sos hombre o mujer? Porque si llega a sentirse mujer y yo le veo que es un hombre y lo llamo hombre, podría llegar a hacerme un juicio por, discriminación, eso, es crimen de odio. Y lo que estoy diciendo yo hoy sería un crimen de odio, porque no se ajustan a la Biblia. Entonces, ¿qué pretenden? Destruir todo lo que tenga que ver con
con Dios, con el cristianismo. Todas ellas buscan, acá abajo dice, todas ellas buscan cambiar el mundo libre y sus principales democracias por gobiernos autoritarios que impongan un férreo control de la... Quedó tapado. Entre todos los objetivos a alcanzar está la persecución y aniquilación de la familia nuclear. ¿Saben lo que es la familia nuclear? Mamá, papá, hijo. Ya no es la familia como la construyó y la instituyó Dios. Mamá, papá, hijo. Ahora puede ser mamá, mamá, hijo, papá, papá, hijo, y diferentes formas que hoy se están creando de sexos. Y luego también quieren destruir todo lo que tiene que ser el cristianismo. Se entienden los derechos sexuales como algo que el Estado debe garantizar y va contra los que piensan de manera discrepante, como los padres o las entidades religiosas. ¿Por qué esto? Porque se está dando casos, bueno, por empezar, cuando siempre la educación sexual debería haber empezado por casa y los responsables de dar educación sexual a sus hijos son los padres, ahora no. El Estado es el responsable y el padre no se puede negar. En Canadá ha pasado que porque en la escuela a una niña le dijeron que era un hombre y le quisieron empezar a dar hormonas para la transición de cambio de género y el padre se negó, lo pusieron preso. Y así está pasando en el resto del mundo. Y hoy aquí en la Argentina todavía no ha llegado, pero las leyes ya están. Asume la terminología de la ideología de género con todos los caracteres de la corrección política contemporánea. ¿Qué significa esto? Que ya no importa lo que dice la ciencia, sino que los caracteres de la corrección política contemporánea, es decir, de acuerdo a la política que se instaure, hoy sabemos, no quiero entrar en política, pero mucho de todo este movimiento tiene que ver con una línea política que hay, que se está instaurando y quién lo lleva adelante. Entonces, de acuerdo a ese pensamiento, es que se va poniendo el tema del sexo de acuerdo a lo que creen los políticos de ese momento. Se trata entonces de una nueva religión, con sus simbolismos y sus mandamientos, porque no quieren, por eso quieren destruir todo lo que es la parte religiosa. Los que somos cristianos somos retrógrados, hacemos crimen de odio, que hacemos discriminación, y no. Lamentablemente, y yo le digo a los jóvenes y cuando me toca compartir con alguien, digo, el tema de la homosexualidad es un pecado. Es un pecado, la Biblia dice que es un pecado y es un pecado como todo el resto de los pecados, que hay que enfrentarse con Dios y decir, sí, Señor, así, si yo cometo adulterio, delante de Dios soy un pecador. Si miento, soy un pecador. Si hago falso testimonio, soy un pecador. El ser homosexual es ser un pecador. Ya genéticamente el Señor nos trajo, nos hizo hombre y mujer. Y digo, así una persona, vamos y hacemos una exhumación de un cuerpo que haya muerto 30 años atrás, podemos saber si era hombre o mujer, más allá que no haya ningún indicio corporal, por decir, de la carne, que nos diga si era hombre y mujer. Se saben por la forma de las caderas y aún pudiendo sacar ADN. Está bien definido, pero esto quieren desconocer todo lo que es la sociedad, quieren la ciencia y quieren imponernos a todos los demás que los reconozcamos así. El tiempo de Lot,
tiempo de Sodoma y Gomorra estamos viviendo hoy. Y en la agenda tiene 17 puntos que cuando uno lo lee a principio y en los títulos mayores estoy de acuerdo, dice. Pero cuando empieza a entrar en los 169 puntos que tiene, esa agenda empezamos a descubrir lo que quieren destruir. La agenda plantea que la religión, la familia son problemas, no son soluciones. Ahora, y otra cosa, quien afirme hoy que los hijos pertenecen a los padres está al borde del delirio y del pronto del delito. Es decir, que voy en contra del Estado. Vaya algún padre a la escuela hoy a decirle, yo no quiero que le enseñen ideología de género. Yo no sé si han tenido algunos contactos con el libro de lo que se enseña en las escuelas. Es aberración. Y no les quiero decir lo que van muchos más allá de lo que dice el libro. Enseñar mucho más allá de lo que va en el libro, porque ya algunos hacen que los niños inicien su etapa sexual desde esa edad temprana. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y cuando ahí habla amor, esa palabra amor es ágape. Esa palabra amor ágape es el amor de Dios. No es el amor eros, que puede ser de una esposa a su esposo, del esposo a la esposa. No es el amor filial, que puede ser el amor hacia un hijo, el amor hacia un amigo, hacia un hermano. Es el amor de Dios. Entonces está hablando de aquellos que tienen el amor. No es que el amor de Dios se va a enfriar. El amor de Dios nunca se enfría. El amor de Dios está diciendo, en los corazones de aquellos que tenemos a Dios, se va a enfriar. Y ese amor de Dios tiene que verse ampliado hacia la sociedad, se tiene que ver ampliado hacia todos los que necesitan de Dios y por supuesto que hacia adentro me refiero dentro de la iglesia. Ahora, el amor hacia afuera, ¿cómo lo demuestro? Diciendo que está todo bien, que estamos de acuerdo o mostrándoles el camino. Lucas 18:8, y permítame, me acuerdo ahora, el Señor nos dijo que la iglesia, ¿se acuerdan que decía que nosotros somos luces y somos sal? ¿Qué sacamos de esas dos enseñanzas? Luz para mostrar el camino, luz para marcar el pecado, luz para decirle quién los puede ayudar. Sal de preservar, porque dice, si la sal se desvaneciera, ¿qué dice luego? Será tirada en los caminos. La sal se tira en los caminos y va a ser pisoteada. Entonces, como hijos de Dios, como la iglesia que estamos hoy viviendo y transitando este tiempo, tenemos cosas que hacer. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe tiene una relación directa a esa fe, tiene una relación directa a cómo está el Espíritu Santo en mi corazón. Estamos hablando de creyentes, ¿eh? Ayúdenme. ¿Cómo encuentro el Espíritu Santo en mi corazón? ¿Puedo estar lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo puedo tener el Espíritu Santo? Entristecido, porque dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y si no, ¿cómo lo puedo tener como creyente también? Apagado. Si yo tengo un Espíritu Santo apagado, ¿mi fe cómo va a estar? Casi, ni va a haber, porque el Espíritu Santo no va a actuar en mí porque está apagado. Y si lo tengo entristecido, iba a estar ahí. Por eso, hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo.
Tenemos que estar en comunión continua con el Espíritu Santo. Ahora, de repente, una primera pregunta para los que estamos acá. Cuando venga Cristo a arrebatar a sus redimidos, ¿te irás con Él? Tiene que ver con lo que empezaba diciendo hoy. ¿Tenés la seguridad que te va a llevar el Señor? Mira, si no tenés la seguridad, te digo, podés tener la seguridad porque dice que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando el Señor venga a buscarnos, va a mirar ese sello. Y ese sello va a hacer que nos seamos arrebatados. Ahora, ¿estás sellado? ¿Tenés el sello del Espíritu Santo en tu corazón? ¿Aceptaste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Te arrepentiste de tus pecados y le pediste perdón a Dios y le dijiste al Señor, Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador? Es lo que hay que hacer para ser sellado por el Espíritu Santo. Otra pregunta para nosotros. ¿Cómo estamos como iglesias para enfrentarnos a esta lucha? Porque esta lucha no es de carne y sangre, ¿eh? Por detrás de todo eso está Satanás, están los demonios. Esa agenda también quiere instaurar un gobierno mundial. ¿Cómo estamos como iglesia para vivir en esta sociedad y enfrentar esa lucha? Porque si vamos a querer hablarle a los chicos del Señor, vamos a tener contra. Si vamos a querer mantener el matrimonio, el matrimonio bíblico, vamos a tener lucha. Si queremos hablar a la familia nuclear, a la familia que instauró Dios, vamos a tener lucha. Y aún persecuciones, hermanos. Entonces, decía, la iglesia debe ser luz y sal. La iglesia debe predicar con denuedo. ¿Saben el significado de denuedo? Con ardor, con pasión. Tenemos que predicar el mensaje de Dios entre los perdidos y también es necesario predicarlo entre nosotros. Predicar la vida que tenemos que tener en estos tiempos. La iglesia debe estar velando en oración. Pero como iglesia, hermanos, yo no pongo en duda que ninguno no ora en su casa. Como iglesia tenemos que estar juntos. En la reunión de oración congregacional hemos hecho 2 reuniones, una a las 3:30 para que puedan venir los que no pueden venir a la noche, pero deberíamos poder estar todos. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Podríamos hablar de lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, de los tiempos peligrosos, de los hombres amadores de sí mismos, todo lo que va a venir. No nos da el tiempo. Pero estamos en tiempos peligrosos. La iglesia tenemos que unirnos en oración. Pero como iglesia, como congregación, vemos la necesidad de estar juntos, de conformar un bloque, unidos. Unidos. Estamos hablando de 1 Corintios. Hemos empezado a estudiar 1 Corintios, donde gracias a Dios encontramos una infinidad de enseñanzas. El Señor ha provisto de todo a la iglesia y de lo fundamental para que una iglesia camine, de los dones. Allí en 1 Corintios capítulo 1 habla que está completa la iglesia. La iglesia local, le decía, estamos hablando de la iglesia local de Corintios, a pesar de todos sus problemas. La iglesia estaba completa. Lo que el apóstol Pablo decía y les enseñaba a la iglesia, que debía cada uno colocarse en el lugar que el Señor le había dado. La iglesia debe estar siguiendo el modelo bíblico y normas bíblicas. Es lo único que nos va a dar orientación en esta sociedad que está enferma del pecado, que quiere trastornar todo. El modelo bíblico.
si nos sujetamos a la palabra, en el modelo bíblico, vamos a poder andar en esta sociedad enferma. El modelo bíblico nos habla de que cada uno de los miembros debe estar ocupándose en el lugar que corresponde. El Señor te dio un don, hermano. Si vos sos salvo, no importa que seas miembro o no miembro de esta iglesia. Si sos salvo, si tenés al Señor en tu corazón, el Señor te dio un don para ser manifestado. Un don para ser ejercitado, para edificación de la iglesia. En principio, edificación de la iglesia local. Luego se edifica el cuerpo de Cristo en toda la tierra. Pero en principio, tenés un don para ser utilizado en la iglesia local. Tenemos que tomar, como quien diría, el arado. Tenemos que ponernos a trabajar en el lugar que el Señor nos puso. Con los dones funcionando. Para eso dio dones el Señor a la iglesia. Para saber andar en los tiempos difíciles, para que la iglesia vaya creciendo, para que la iglesia sepa cómo andar. Y ha dado dones de diferentes trabajos para la guía de la iglesia. Allí en la carta de Corintios vemos el pastor, los pastores, los diáconos, los maestros, la presidencia, un montón de dones que es necesario que se manifiesten, que se pongan en ejercicio para el funcionamiento de la iglesia, siempre y cuanto más en este último tiempo. Hermanos, yo creo que el Señor va a venir en mi tiempo. Yo lo espero. Yo creo que en nuestro tiempo el Señor va a venir a buscar a nuestra iglesia. A la iglesia, nuestra iglesia digo porque la iglesia de Tigre, pero también la veo a la iglesia de Cristo, toda la iglesia nos va a venir a buscar. Por eso tenemos que tener claro esto. Cada miembro debe tomar con responsabilidad el lugar que le dio el Señor. A veces sabemos cuál es el lugar que nos dio el Señor. A veces sabemos qué nos manda el Señor a hacer, pero no nos queremos comprometer. Como decía, cada uno de nosotros tenemos un don que el Señor nos ha dado. Tenemos que comprometernos con el Señor. ¿Saben qué? Al único que le debemos compromiso es el Señor. Al único que le debemos el compromiso. No hay ninguna persona que le debemos el compromiso, solamente al Señor. Y viendo muy por arriba todo lo que hemos visto con respecto a la sociedad en la que hoy vivimos, viendo esto que ya pasó, ¿qué nos dice el Señor a nuestro corazón? ¿Cómo vamos a querer seguir andando? Hermanos, necesitamos del Señor más que nunca. Los tiempos son terribles, se avecinan peores tiempos de los que venimos viviendo hoy. Por eso necesitamos ajustarnos a la Biblia. Necesitamos ir por el modelo bíblico. Necesitamos reconocer los dones que el Señor ha dado acá a la iglesia. ¿Queremos la bendición del Señor? ¿Queremos la fortaleza del Señor? ¿Queremos poder pasar el terrible temporal que se avecina si el Señor nos viene a buscarnos antes? ¿Queremos pasarla y que nuestro amor siga creciendo, el amor del Señor siga creciendo y que nuestra fe no falte? Aferrémonos a la palabra y vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Que el Señor nos bendiga, que nos fortalezca y que podamos ir creciendo en fe y que le demos el lugar que quiere el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.